Pues hoy, además de ver niveles en Luna Classic, en Lunz, veremos también a Shiba Inu y a Dogecoin. Sí, quiero ver esas cripto. Pero antes de eso, quiero enseñaros un gráfico de medio plazo, un gráfico, vamos a decir, mejor dicho, de largo plazo en Bitcoin. Vamos a ver qué podemos esperar para Bitcoin en los próximos meses. Son cosas y son, a mi ver, bueno, pues análisis complicados. Complicados digo porque sí, es muy fácil decir, bueno, pues todo esto es un engaño, todo esto se va a ir a cero. Yo ahí no entro, es decir, yo no entro a valorar esos temas, yo entro a ver gráficos. Normalmente los gráficos me van diciendo o me van ayudando a tomar decisiones en cuanto a lo que puede hacer un precio, y vamos a ver ahora dónde nos encontramos a Bitcoin y vamos a compararlo además con el pasado. Quiero que os fijéis en estos zonales, julio, agosto, marzo del 2018, veis este movimiento a la baja. Fijaros aquí lo que hacía este indicador que os estoy señalando aquí, el indicador MACD. Aquí conseguía dar un corte al alza, ¿vale? Estoy seguro que muchos inversores pensaron que todo estará ya en un suelo, yo lo habría pensado igualmente, por eso marcamos resistencias a batir, después os explicaré por qué digo esto. Pero fijaros cómo Bitcoin posteriormente realizaba un nuevo movimiento a la baja, es decir, corte al alza del MACD fallido, daba ese movimiento a la baja y el precio rebotaba. A la vez, mirad el indicador que tenéis en la parte baja, es decir, este indicador, voy a quitar de aquí la flecha para que os le deje ver mejor, le veis esa línea amarilla, cómo se mete por debajo de la línea de puntos, y fijaros a la salida de esa línea amarilla lo que vino junto con el corte al alza del MACD. Vale, vamos a adelantar el gráfico, vamos a movernos hacia adelante, no vamos a entrar a ver estas ondas puesto que el indicador amarillo está en niveles intermedios, no vamos a entrar a valorar esas ondas, pero sí que quiero que veáis justamente, bueno, pues acercándonos ya al momento actual en los precios de Bitcoin. Fijaros este cruce al alza del indicador MACD, este le avisé y lo comenté que hubo muchos que dijeron que el precio iba a rebotar, que se iba a ir a la luna. Yo dije que sí, que probablemente se podía ir a la luna, pero le pedía superación de los $50.000. Muchos dieron como resistencia los 47, 48.000, y sí, eran una resistencia, pero el superar los 44, 45, que muchos ya dijeron, bueno, Bitcoin se va a la luna, yo pedía romper ese nivel de los $50.000 y como veis no se rompió en cierres y vino un nuevo movimiento a la baja. ¿Qué me habría gustado a mí? Que hubiera rebotado ya desde estos niveles, pero bueno, pues una cosa es lo que nosotros queramos y otra lo que quiere hacer el precio. Fijaros justamente aquí, ¿vale? Fijaros ahí, veis el corte al alza del MACD, le veis el mismo indicador que hemos visto en el pasado, y después viene el corte a la baja, corte al alza fallido, movimiento a la baja y ruptura de uno de los soportes cayendo a uno de los tonales que nosotros habíamos detallado. Por el momento respetando ese nivel de soporte, insisto. Pero lo que quiero que veáis es, aparte, fijaros la línea amarilla, ¿la veis aquí abajo? ¿La veis cómo está metida en esa zona por debajo de la línea de puntos? Bueno, pues eso es lo primero que tenemos que ver para ver una recuperación en Bitcoin. Lo primero que tenemos que ver es ver a ese indicador salir de esos niveles. Para eso tiene que lanzar un rebote fuerte, tiene que lanzar un impulso fuerte. Pero lo que me está llamando la atención en el cortísimo plazo, y os voy a acercar esta última parte del gráfico para que quizás lo veáis o lo percibáis mejor, fijaros el indicador MACD, es un indicador que va acompañando al precio, ¿no? Movimiento a la baja, se da el corte, el precio continúa a la baja, el indicador marca niveles más bajos. Fijaros este último movimiento a la baja en el precio, lo que está haciendo este indicador se está moviendo al alza en lugar de a la baja. Eso además es una divergencia, puede ser una primera señal de que quiere venir el rebote fuerte, puede ser, pero como siempre os digo y bueno, pues suelo insistir, aquí adivinos no somos. Fijaros que cuando hizo esto el precio aquí, Bitcoin, fijaros cómo caía a estos niveles, rompía incluso este zonal de soporte lineal, ¿no? Aquí tendríamos toda esta zona de mínimos con gestión de precios, podría haber sido una zona de soporte, y fijaros que la penetraba a la baja para después rebotar. Estamos hablando de que Bitcoin estaba en zonales en torno de los $3.200. Estamos hablando de que desde los máximos, los entornos de los 19.800, cuando mucha gente, pues sí, empezábamos a mirar, oye, cómo sube eso, cómo se dispara, bueno, pues perdió un 84, un 85% desde el nivel de máximos. Después ya veis el rebote que apareció en Bitcoin, ya veis la subida que apareció en los precios. Ahora mismo, en el momento actual, tenemos desde el zonal de máximos hasta este zonal de mínimos que hemos visto, ese zonal de objetivo bajista que teníamos detallado, un 78%. Entonces, bueno, los que ahora se aventuran ya a decir que esto se acabó, que esto se terminó, yo la verdad que adivino no soy, y si ellos lo saben, les admiro, al igual que cuando en estos zonales de los 69.000, 67.000, todos me decían, no, es que esto hay que holdear con no sé qué, y hay que ser holder y no sé qué. Y yo os decía, yo admiro todo ese valor porque, bueno, yo soy más de entrar, salir, buscar niveles, insisto.
Pero igual que dije hace tiempo y vuelvo a insistir y lo vuelvo a repetir, si tienes pensado entrar en Bitcoin, eso debe ser una decisión tuya. Si quieres tener capital o parte de tu capital en criptomoneda, debe ser una decisión tuya. Pero a mi ver, mejor es haber comprado incluso desde este zonal de los 25.000 dólares, pero mejor es haber comprado en estos entornos que en estos, que después el precio se nos cae a los 9.400 dólares. Bueno, pues oye, ahí en esas estamos, eso puede suceder, hay riesgos. De hecho, el mercado de criptomonedas es de los más volátiles que hay, pero bueno, después no busquemos otros culpables. Posible formación de doble techo, ahí la tiene, vamos a ver si consigue romperla. Zonal de objetivo que nosotros marcábamos bajista, teníamos ese zonal que el otro día, bueno, pues además detallábamos estos entornos, apareció un primer rebote, hay que pedirle fuerza, es decir, mientras no veamos fuerza, bueno, pues cuidado con las posiciones alcistas, porque sí, ese nivel por la parte baja sigue vigente, esa posible proyección sigue vigente, pero vamos a ver, al igual que a lo mejor aquí se esperaba un rebote y no lo dio, vamos a ver, no sea que no caiga estos niveles y el precio quiera rebotar. Para eso después veremos unos niveles en el corto plazo, que además tengo una señal de rebote en Bitcoin en el gráfico horario que ahora os detallaré. Como digo, ahora veremos también bueno, pues niveles para Bitcoin en el corto plazo que debemos pedirle para realmente confiar en un nuevo impulso, en un nuevo rebote, para ver si realmente va a venir un movimiento al alza mayor. Pero bueno, recordarte, este canal vive de las visualizaciones, vive de que le des al me gusta a estos vídeos si los consideras de interés, y por supuesto que consideres también suscribirte al canal para así recibir estas notificaciones y estos análisis en primicia análisis con los que pues sí, nos hemos adelantado a movimientos en Shiba Inu, hemos cazado incluso un 1000%, cazábamos en Luna Classic, ahora veremos también niveles en Shiba Inu y también en LUNZ, en la cotización de Luna Classic. Vamos a ver Dogecoin porque habíamos marcado unos niveles y además veremos a FTT, el token de FTX, para así enseñaros, bueno, pues una posible estrategia que cada uno tiene que tener la propia, pero siempre os he detallado ciertas cosas con ciertos niveles de soporte y ahora lo vamos a ver también sobre el token de FTT. Voy a intentar ser rápido y claro. En principio, Luna Classic, recordad este zonal de objetivo que marcábamos desde esos entornos de los 13.50, ya veis el rebote que dio, pero no consiguió romper resistencias. En el movimiento a la baja le pedíamos o insistíamos que interesante no perder este zonal de los 17.526, porque si no podía llevar al precio a visitar el origen del movimiento, entornos de los 15.694 o los 13.509. Fijaros que se visitaba este nivel y aquí ha aparecido un rebote. Vale, vamos a coger, en lugar de tratar las ondas propias, las ondas de largo plazo o medio plazo, vamos a tratar solo esta única onda, este movimiento a la baja. Entonces, corto plazo, yo lo que yo le pediría batir a la cotización de LUNZ, de Luna Classic, justamente este zonal. Hay que pedirle cierres por encima de los 19.06. Daros cuenta que aquí tiene una mecha, con lo cual realmente habría que esperar a la ruptura de los 19.640, pero este es el primero de los niveles de resistencia a batir y es el nivel que está, digamos, conteniendo al precio ahora en estos momentos. El soporte, ya digo que yo consideraba en corto plazo ese zonal, le tengo roto, con lo cual mientras no vea ruptura de resistencia, pues peligroso el movimiento. Ondas intermedias, ya sabéis que no soy muy partidario porque, bueno, pues en cripto no suelen funcionar muy bien los niveles a corto plazo, pero bueno, pues me fijaría en este zonal de soporte, estos entornos, zonal entre los 16.645 y los 16.469. Este zonal vamos a ver si consigue respetarlo en cierres. No obstante, lo interesante y lo importante es ver batir este zonal de resistencia que hemos delimitado y por encima este zonal de los 23.481. Los movimientos ya veis que son muy bruscos, son vamos a decir, complicados de cazar, pero bueno, cuando hemos conseguido adelantarnos al movimiento, cuando hemos tenido niveles marcados, habéis visto que posteriormente los precios se han respetado. Posibles objetivos, si consigue respetar este soporte, consigue rebotar desde esos niveles, zonal de los 19.675 y los 21.050. Son dos niveles también a tener en cuenta, pero ya digo, a mi ver, corto plazo pasa por este nivel y medio plazo ese zonal de los 22.381. Tras ver la cotización de LUNC, de Luna Classic, vamos a ver ahora la cotización de Shiba Inu, la cotización de Shiba. Veíamos retroceder desde los niveles de resistencia, pero es verdad que alcanzábamos incluso esos objetivos que marcábamos. Bueno, en la caída, ruptura de los dos niveles de soporte de corto plazo y el de medio plazo, a mi ver, sigue vivo, es decir, ahí justamente aparecía el rebote, pero en el último rebote le pedíamos superación de la media de 133 sesiones, en tornos entre los 10.92 y los 11.36 y el precio ya veis que, bueno, pues por el momento no ha conseguido atacarlos. Mientras respete este zonal de mínimos, puede aparecer esa
onda que termine por atacar ese zonal, esos entornos de los 10,87. No me gustaría ver perder ya este mínimo de los 8,55, el zonal de mínimo los 8,26, porque por debajo sí que quiero detallaros un zonal especulativo, un zonal que bueno, pues que me ha aparecido ahora mirando unos fibos y demás, y coinciden estos entornos zonal entre los 6,76 y los 737. Lo ideal es que no rompa este mínimo, que consiga rebotar, pero pues por el momento, como veis, la cotización de Shiba Inu muy contenida en el último movimiento a la baja, es decir, estoy analizando esta onda intermedia, tiene ataque al 61,8. Creo que bueno, pues la superación de este zonal, vamos a pedirle cierres por encima de los entornos entre los 9,60 y los 9,72. Cierres por encima de ese nivel me alertarían del ataque a la media de 133 sesiones y bueno, pues como siempre os decimos, eso es una resistencia, pero su ruptura sí que puede llevar al precio nuevamente a atacar los 13,60. Soporte difícil hilar fino aquí porque ya digo, son ondas intermedias. Mientras respete estos dos zonales de mínimos puede aparecer el rebote, pero no me vale un rebote cualquiera, hay que verle superar, ya digo, este zonal de los 9,78 y mucho mejor aún ver cierres por encima de estos 11,33. Por debajo, por tener unos niveles de referencia, ya comento ese zonal entre los 6,78 y los 733 en la cotización de Shiba Inu. En el gráfico de Dogecoin, el gráfico de Dogecoin, sí, la criptomoneda que tanto sigue Elon Musk y que incluso permitió pagos en Tesla con esta criptomoneda, con Doge, pero bueno, pues sí, cuando veíamos el movimiento a la baja y se rompía este nivel de soporte, os habíamos alertado de este zonal de los entornos de los 6 centavos de dólar, los 6, vamos a llamarle los 6,94 y los 7,28. Justamente en este zonal aparecía el rebote y os marcábamos incluso un objetivo. Por eso digo que bueno, pues que los niveles a mi ver funcionan, un 32% de rebote. Pero lo interesante, hay que batir este nivel, hay que romper este zonal en cierres. Superación de este nivel sí que me alertaría incluso del ataque al origen, este antiguo zonal de máximos inmediatos, estos entornos de los 11,34, y se pueden acelerar las subidas, pero insisto, todo pasa por romper niveles de resistencia. De hecho, lo que no me gustaría ver es más movimiento a la baja porque conseguirían incluso girar a la media de 133 sesiones. Lo bueno es que ahora, por el momento, sigue manteniendo la tendencia alcista. Entonces, vamos a ver si consigue aparecer un rebote. Tenemos al MACD además en muy buen zonal, apoyando en niveles muy cercanos a cero. Si marcáramos aquí quizás esta directriz, vamos a ver si consigue respetar este zonal de mínimos, estos entornos de los 0,08032. Vamos a ver si consigue impulsar desde este nivel. Interesante, ya digo, romper el nivel de resistencia a pesar de que viéramos romper esta directriz. Quizás el que opera a corto plazo, pues sí, la ruptura de esta directriz, a ver si uno esta zona de máximos, no, la ruptura de esta directriz sí que me puede llevar, me puede alertar del movimiento en esta directriz que tenemos, ruptura de este zonal de los 0,0907, me puede llevar a visitar los entornos de los 9,66, pero ya digo, lo interesante es romper este nivel de resistencia y mucho mejor aún no romper este zonal de mínimos. En ondas intermedias, por calcular quizás un soporte de cortísimo plazo, el que veamos detallado, el 61,8, por el momento ha funcionado, este zonal de los 7,899, ese es el nivel a medio plazo, de corto plazo a no perder. Cierres por debajo de este nivel pues me harían dudar de incluso un ataque al origen, con posible parada en los 748, pero posible ataque al origen a entornos de los 6949, con lo cual vamos a pedirle a Dogecoin ahora que no pierdan cierres los entornos de los 0,0783. En pantalla ahora el token de FTX, el token FTX, sí, es exchange que bueno, pues que ha provocado toda esa caída, o creemos que ha provocado toda esa caída en criptomonedas. Y lo que quería detallaros es, muchas veces os he hablado de que los niveles no siempre se respetan, por supuesto, pero que normalmente en los niveles una de las estrategias que se puede utilizar es, cuando cae un nivel de soporte, aplicar un stop del 5% y buscar un 10, 12, 15% de rebote. Ese soporte que os marqué el otro día ya ha dado o ha conseguido dar más de ese 15% de rebote, sin perder un 5%, tendría que haber perdido este zonal, vale. Esa operativa habría salido bien. Os dije que había incluso 3 soportes, porque os comenté que aquí estaba la curva de media en estos zonales y que además este también era un soporte. Fijaros, es que al tick, o sea, justo caía a ese nivel y desde este nivel no tenemos pérdida de un 5%. Si hubiéramos ido a por un 10, 12, 15%, el 10 y 12% lo habríamos conseguido, es decir, atacado esos zonales.
y a la vez se os marcaba y se os decía que me llamaba la atención el 61.8 en torno de los 1.52, 1.55, porque aquí estaba la media de 133 sesiones. Fijaros dónde caía el precio, ¿vale? Justo a este nivel. Imaginad que hubiéramos abierto justamente en el 61.8, ya dije que la curva estaba por debajo, pero en este zonal de los 1.53 no tenemos pérdida del 5%, no habría saltado el stop, y no solo aquí, es que tenemos aquí un nuevo máximo, ¿vale? En estos zonales, es decir, el 10% también nos habría pagado ese nivel, y vamos a ver porque por el momento lo está respetando en cierres. Entonces, mientras el precio de FTT respete este nivel, vamos a ver si consigue atacar resistencias que ahora debemos adaptar porque tenemos nuevos mínimos en esta última onda. Entonces, a mi ver, zonal de resistencia interesante, importante. Este zonal es el 38.2 de los retrocesos, zonal de los 1.71, 1.73, justamente es el nivel que ha atacado el precio, coincidente con la media de 133 sesiones. Qué casualidad, esas medias que utiliza David, cómo funcionan. Pero bueno, ahí está la primera zona de resistencia, y siguiente nivel, si consigue superar ese nivel en cierres, posible ataque a estos entornos de los 1.86. Precaución porque la curva de media es verdad que está en el 50% de los retrocesos. Entonces, bueno, precaución en este nivel en los 1.78, pero a mi ver las dos resistencias en FTT son esas dos que he citado. Y una vez vistos esos niveles, tanto en Shiba Inu como en Luna Classic, como en Dogecoin, Dogecoin, y también hemos visto niveles en FTT, pues vamos a ver la cotización de Bitcoin. Como digo, en gráfico horario me ha dado una señal de compra por uno de los indicadores de creación propia. Bueno, pues son muchos los indicadores que tengo creados yo a partir de diferentes algoritmos, pero bueno, pues hay uno que me ha dado una señal de compra, y lo que me ha llamado la atención es, bueno, pues en este movimiento al alza, el que teníamos hacia estos zonales, el precio directamente atacó zonales del 61.8 y ahora se está manteniendo por encima de estos niveles. Bien, la señal que estoy comentando, tenemos o está respetando ahora este zonal del 61.8. La señal viene por el indicador cuchillo. Los que le conocéis, es un indicador que busca siempre rebotes en tendencias bajistas, y la señal me ha aparecido o me la ha lanzado justamente en estos zonales. Entonces, yo voy a mantener en el corto plazo una predisposición de largos, una operativa en largo, mientras el precio, voy a decir, no solo se mantenga por encima de los 16.339, sino incluso, aunque mientras no pierda en corto plazo, en gráfico, estamos hablando de un gráfico horario, mientras no pierda en gráfico de una hora, este zonal de los 16.070. ¿Qué buscamos? En principio un ataque incluso a ese zonal de resistencia y objetivo en torno de los 17.400 dólares, pero es más, creo que incluso podría romper este nivel si aparece el ataque a esos zonales y lanzarse hacia el siguiente nivel de resistencia que teníamos planteado en torno de los 18.000 dólares en Bitcoin. Ya digo, es una señal que me ha aparecido por el gráfico horario, coincide además que tenemos al MACD, fijaros, situado muy cercano en entornos de cero, y a los estocásticos que vienen de atacar niveles de sobreventa. Entonces, bueno, vamos a ver si aparece la fuerza en ese zonal. Como digo, la señal me ha aparecido anteriormente, es decir, me ha aparecido en estos niveles. Es verdad que ha lanzado, es decir, el rebote que busca ese indicador al ser de corto plazo quizás ya se ha conseguido, pero bueno, basta que me ha salido esa señal, voy a plantear esa posible estrategia de cortísimo plazo para Bitcoin. Como estoy diciendo en ese aspecto, bueno, pues estamos arriesgando hacia abajo un 2,31%, y sin embargo lo que estamos buscando es un rebote superior al 5%. Vamos a ver si Bitcoin consigue lanzar ese movimiento, y el medio plazo pues lo hemos visto al principio del vídeo, y creo que además, bueno, pues indicadores y señales, o vamos a decir, configuraciones del gráfico interesantes. Como siempre, agradecerte el tiempo que dedicas al canal y mucho más si le das un me gusta al vídeo, lo compartes en redes sociales y foros. Considera suscribirte al canal si no quieres perderte estos vídeos, y como siempre, tú tienes que tener tu propia estrategia a la hora de invertir, tienes que tener tu propio criterio. Esta es tan solo mi estrategia y mis propios análisis y niveles. Suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos. Por cierto, coméntame lo que esperas tú para el mercado, lo que esperas tú para Bitcoin y estas cripto, y ahí tienes otros vídeos para si quieres seguir viendo niveles de este canal.